Xavi Isidro. Y con Dampe ya en el control de sonido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gonzalo Guedes va a ser hoy nuevo jugador del Villarreal. El portugués ya está en la ciudad deportiva y su firma solo queda a expensas de que pase la revisión médica. Si puede estar para mañana, hombre, pues parece precipitado. Hoy hablamos de ello y del partido de mañana ante el Mallorca, en el que no estará tampoco Parejo por lesión. En total, 8 bajas. Todo ello en una jornada en la que el Club Deportivo Castellón ha cerrado ya el fichaje en propiedad de Nikita Yosifov y la venta de Jeremy de León. No son oficiales, pero ambas operaciones con Mirandés y Real Madrid están cerradas. Con todo ello, con la previa de Málaga, con el caso Castellnou, con el resto del fútbol provincial, con ciclismo, baloncesto y mucho más, esto es Ser Deportivos Castellón. Hasta las 4. Arrancamos. Ser Deportivos Castellón. Xavi Isidro. Y lo hacemos hoy con el Villarreal y con el primero de los muchos nombres propios del día. En este caso hablamos del portugués Gonzalo Guedes, quien en próximas horas será, si no pasa nada extraño, nuevo jugador del Villarreal Club de Fútbol. Guedes ha cogido esta mañana el primer vuelo desde Lisboa rumbo a Valencia, donde ha aterrizado alrededor de las 11 de la mañana. Desde ahí, coche privado hasta Villarreal, donde ha llegado poco antes de las 12 del mediodía. En la ciudad deportiva ha sido recibido por los medios de comunicación y, por supuesto, por el director deportivo del club, Miguel Ángel Tena. Hola, Miguel, bienvenido. Hola, contento de estar aquí. Muy contento, muy contento. Bueno, pues muy contento se mostraba Guedes antes de entrar en las oficinas donde se ha reunido personalmente con el consejero delegado del Villarreal, Fernando Roch Negueroles. A partir de aquí, exhaustiva revisión médica y veremos si esta tarde entrenamiento. Parece complicado que pueda llevarse a cabo ese proceso con tanta celeridad, porque habrá que estar atentos a las próximas horas a ver si finalmente se pasa bien esa revisión médica y si llega tal vez a poder realizar parte de ese entrenamiento. Primero, como os decía, revisión, luego oficialidad y posteriormente veremos si da tiempo o no. Sea como fuere, salvo contratiempo, Guedes será nuevo jugador del Villarreal hasta final de temporada como cedido por el Wolverhampton y reforzará ese mermado centro del campo tras la lesión de Jeremy Pino y la salida de Ben Brereton. Guedes es el primer protagonista del día y del mercado, un mercado que con el portugués no se cierra ni en llegadas ni en salidas. De hecho, en el capítulo de salidas, hoy os podemos contar que Kiko Femenía maneja un interés precisamente del próximo rival del Villarreal, del Mallorca. Hay muchos más clubes que lo quieren, ya se habló del Alavés, ya se habló también de algún que otro club griego y de algún que otro club de los Emiratos Árabes. Pero de momento sigue sin dar el paso y sigue en la plantilla del Villarreal. El mercado en amarillo ha sido la apertura de un Ser Deportivos en el que nos vamos de previas. Ser Deportivos Castellón. Xavi Isidro. Y es que el Villarreal marcha pues ya con el rumbo puesto, mirando hacia el partido del próximo sábado, un partido importante en la Cerámica contra el Mallorca a las 4:15. Los de Marcelino, tras 2 duras derrotas frente a Valencia y Las Palmas y tras una eliminación también dura ante el Unionistas en la Copa, necesitan volver a ganar en casa y sobre todo cerrar su portería ante un rival directo por la permanencia como es a día de hoy el equipo balear. Partido complicado ya no solo por el contexto y por el factor psicológico, sino también por el aspecto físico, porque hasta 8 bajas va a tener el Villarreal para este encuentro después de confirmarse ayer por la tarde la lesión de Dani Parejo. El madrileño, que se lesionó al mismo tiempo que Pedraza, sufre un esguince de ligamento colateral interno de la rodilla derecha. Una lesión, es verdad, menos grave que la del cordobés, pero que le va a tener también unas 3 o 4 semanas fuera de los terrenos de juego. Por tanto, Parejo se suma a las bajas ya conocidas de Albiol, Pedraza, Terrats, Foyt, Jeremy Pino, Denis Suárez y la de Mandi, que está en la Copa de África. Dura, dura va a ser la previa de este partido contra el Mallorca. Esta tarde a las 4, nada, en media hora, rueda de prensa de Marcelino y después
último entrenamiento y crucemos los dedos para que no pase nada más porque no está el horno para bollos. Enfrente mañana el Mallorca del Vasco Aguirre. Desde fuera los han castigado mucho las lesiones, esa es la verdad, los han castigado mucho también. No es fácil tomar decisiones en cuanto al técnico, ¿no? Que echar un técnico, que venga otro, en lo que le cogen el ritmo, aunque Marce ya había estado ahí, ya ha trabajado con muchos de ellos. Son rachas en las que nosotros tuvimos 10 partidos sin ganar también. Y es, ¿cómo es posible? Estamos cerca y perdemos, o pegó en el poste, no sé qué. Bueno, pues ya veis que este era el Vasco Aguirre analizando al Villarreal desde la lejanía. Se la juega el Villarreal en este próximo partido, pero también se la juega el Mallorca. Vámonos hasta las islas. Alberto Hernando, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Sidro, ¿qué tal? Muy buenas. Partido importante también para los intereses de los bermellones, para el calendario del Real Mallorca. Es un viaje no tan largo, pero ya la fatiga después de 2 últimas salidas, una en Liga y otra en Copa, al Real Mallorca le pasan algo de fatiga, lo ha dicho el propio Javier Aguirre en la rueda de prensa de este mediodía. En lo deportivo vuelven a estar con el resto de sus compañeros Jaume Costa disponible tras la lesión, también Martin Valjen, y se suma a la expedición Vedat Murici, aunque no va a jugar, no está para jugar. Aguirre se lleva 24 futbolistas, uno de ellos va a ser descartado antes del encuentro, puede que sea el propio Kosovar, aunque ya lo quiere meter en dinámica 100% de equipo para que esté cuanto antes con el resto de futbolistas. Esas son las novedades de un Real Mallorca que se va a plantar en el partido de mañana sin Vedat Murici, como decíamos, aunque en la convocatoria sin Pablo Maffeo, recientemente operado, sin el Pichu Cuellar, también con problemas de rodillas, el segundo o tercer portero de este equipo, y sin Gio González, el lateral diestro, por acumulación de tarjetas amarillas. Ahí tiene que hacer un pequeño encaje de bolillos Javier Aguirre, sobre todo en ese lateral, con las ausencias de Gio González y de Pablo Maffeo. Posiblemente no pruebe algo nuevo, sino que repetirá con lo que ya ha probado en más de una ocasión en partido y ha dado resultado. Eso sería, traducido en otras palabras, poner a Antonio Sánchez de lateral diestro. Mañana salimos de dudas. Arriba repetirá Kyle Larin, está en un buen estado de forma y va cogiendo la línea que todos esperaban, el canadiense, con 2 goles en los 2 últimos partidos, tanto en Liga como en Copa. Así que con eso irá mañana el Mallorca a jugar contra el Villarreal. Gracias, Alberto Hernando, desde Mallorca. Y ahora vamos con el análisis con un amigo de esta casa, José Manuel Moreno Verdú. Josico, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas, Xavi. Partido en la pelea por la permanencia para Villarreal y para Mallorca. Jolín, por la permanencia, que pronto nos rendimos, ¿no? Sí, ¿tú crees que el Villarreal puede aspirar a día de hoy a algo más? Matemáticamente quedan muchos puntos y matemáticamente pues se puede coger una buena racha. Tenemos equipos por ahí que parece que están haciendo buena temporada y los tenemos cerquita si coges una sin cadenas. La cuestión es, el problema es que lo tenemos que no cogemos esa racha, pero queda mucha liga. Está claro que las sensaciones pues no son las que todos queremos. Vemos al equipo y el equipo empezó con Marcelino a ganar, a hacer puntos, pero las sensaciones tampoco eran de todo buenas y últimamente pues ves que el equipo no acaba de arrancar, y eso es lo que te dice pues lo que tú me has dicho, que partido por la permanencia, pero Mallorca está empatado a puntos, le ganas este partido, ya hay que cambiar la dinámica con 3 puntos, ya da igual jugar bien. Sí que soy de los que pienso que tiene que coger un funcionamiento, una manera de defender donde el equipo se sienta más seguro, que defensivamente el equipo no está para nada seguro, y ahí la labor del entrenador tiene que ser fundamental. Lo que pasa es que, José, llegamos tocados en lo psicológico, porque las 2 últimas derrotas y la eliminación en la Copa han tocado mucho a la plantilla, pero también en lo físico. Esta semana hemos perdido a Parejo, hemos perdido a Pedraza, se suman a Albiol, Terrats, Foyt, Jeremy, Denis Suárez y Mandi. Tenemos un carro de bajas, ¿eh? Sí, pero te estaba escuchando antes que Mallorca también tiene todos los equipos sí. bajas. A lo largo de la temporada tú tienes que planificar la temporada para muchísimos partidos. Tenemos un filial en segunda división y imagínate el Villarreal quejándose de bajas, imagínate otros equipos que no tienen el potencial económico. Ahora que se hayan hecho las cosas bien o mal, que los fichajes, que si esto, que si lo otro, pues vale, pues podemos hablar, pero que el Villarreal se queje de plantilla no me parece justo, porque bueno, creo que tiene jugadores suficientes para sacar esto adelante. Hablando de fichajes, ya hemos visto por fin esa imagen ansiada de Gonzalo Guedes esta mañana en la Ciudad Deportiva del Villarreal. Tiene que pasar el control médico. Yo creo que para el entrenamiento de esta tarde igual es todo muy precipitado, pero bueno, ya es noticia, ¿no?, que el culebrón Guedes poco a poco vaya llegando a su final.
el míster lo quiere, la cuestión es que lo ha tenido. Si el Guedes de ahora es el Guedes que tuvo él, esperemos que sí, pero bueno, todo el traje y la calidad del jugador es indudable. Lo que pasa es que el equipo necesita jugadores con rendimiento inmediato es ya. Si ahora tiene que coger la forma, si lleva tiempo sin competir, lo mismo acaba la liga y todavía no hemos visto el Guedes que todos queremos. Entonces esperemos que se hayan cerciorado de que está para echar una mano ya. Pues ojalá sea así y ojalá esté al 100% lo más pronto posible, porque falta le hace, como dice Josico, al Villarreal. José Manuel, cuídate mucho, amigo, y a seguir remando en la misma dirección. Venga, un fuerte abrazo. Las 3:30, breve pausa y Club Deportivo Castellón. Siglo XXI. Piso. Vendido. Terreno. Vendido. Apartamento. Vendido. Vendemos tu casa en menos de 45 días. Encuéntranos en Villarreal, en @consultoría siglo XXI y siglo21.online. Siglo XXI. Sant Antonà de Forcall 2024, 19, 20 i 21 de gener. Festa medieval del foc, Sant Antonà de Forcall, bé d'interès cultural i festa d'interès turístic autonòmic. T'esperem! No dejes que el frío te detenga ni te haga temblar. En las ferreterías Coinfer y Optimus tienes estufas de pellet, de leña, radiadores, toalleros. Tenemos de todo y a los mejores precios. Coinfer y Optimus, tus ferreterías de confianza y proximidad. Descárgate el folleto en coinfer.es. Después de tantos excesos, Detox Forte de Naturtierra te ayuda a equilibrar tu sistema hepático digestivo. Detox Forte de Naturtierra drena, detoxifica y depura tu cuerpo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorios Insadiet. Bedir Castellón, tu gimnasio en el centro, te ayuda a conseguir tus objetivos. Y ahora, 30 minutos de entrenamiento personal gratis si optas por la cuota semestral. En bedircastellón.es y Travesía Beiber 7, junto a Avenida del Mar, Castellón. Maldita sea, vecino, me ha hecho una gotera y es domingo. A ver qué hago yo ahora. Innova Reforma tiene la solución, con servicio de urgencia 24 horas y todos los días del año. Vamos al momento, eficientes y sin esperas. Innova Reforma, asistencia multiservicios. Búscanos en innova-medioreforma.es. Ser Deportivos Castellón. Xavi Sidro. Continuamos en Ser Deportivos y es tiempo para hablar del Club Deportivo Castellón, un Castellón que esta misma mañana ha cerrado los traspasos de Nikita Yosifov y de Jeremy de León. No son oficiales, es verdad que el Castellón todavía no lo ha hecho oficial, pero sí que desde el club nos confirman que las dos operaciones están cerradas. Herreder no ha querido hoy decirlo o afirmarlo en sala de prensa, obviamente no lo puede hacer porque todavía tienen que pasar los reconocimientos médicos, pero el acuerdo entre todas las partes, sea para la operación Nikita o para la operación Jeremy de León, están hechos y cerrados a falta, insisto, de que los jugadores se desplacen, en el caso de Nikita hasta Castellón, en el caso de Jeremy hasta la capital de España, y pasen esos pertinentes controles o revisiones médicas. En el caso de Nikita, ya lo adelantó esta casa, el ruso va a ser nuevo jugador del Castellón, pero la novedad es que lo va a ser en propiedad. De hecho, el Mirandés ya ha anunciado la rescisión de contrato del futbolista, que, insisto, se va a incorporar al Club Deportivo Castellón, un futbolista que es sub-23 y que va a ocupar de entrada la ficha de Falé o de Jeremy de León. Tiene 22 años, ya lo contábamos ayer, formado en la Academia del Spartak de Moscú y en la del Lokomotiv de Moscú. Dio el salto al Villarreal en 2021 y actualmente ha jugado en el Mirandés 6 partidos de Liga y 2 de Copa después de haber llegado libre al equipo castellano. En total, 353 minutos. El Mirandés ha rescindido ya su contrato y va a llegar al Castellón. Lo quería el Ceuta, lo tenía prácticamente apalabrado para una cesión, pero el Club Deportivo Castellón apostó más fuerte, lo hizo para quedárselo en propiedad y si no pasa nada, pues lo normal es que a lo largo del fin de semana o a más tardar la próxima semana se haga oficial su fichaje. El segundo nombre propio del día es el de Jeremy de León. También nos confirman desde el Club Deportivo Castellón que el acuerdo con el Real Madrid está cerrado. Las cifras no son oficiales, pero es posible que podrían rondar entre los 50 y los 100.000 euros. El próximo domingo, si no pasa nada, Jeremy de León se va a desplazar hasta Madrid. Allí pasará el reconocimiento médico y firmará
su nuevo contrato. Además, también os podemos contar que el Club Deportivo Castellón ha tratado de firmar, apuntad este nombre, al extremo del Córdoba, Cristian Carracedo, de 28 años, jugador titular indiscutible en el equipo andaluz, pero el Córdoba se ha descolgado pidiendo un pastizal por él, así que el Club Deportivo Castellón lo ha descartado. Y también nos hablamos de Pablo García, del portero de Vilafamés, el portero castellonense que se marchaba en el mercado de verano cedido al Tudelano. Bueno, pues va a rescindir ese contrato de cesión porque solo ha jugado 3 partidos y se va a marchar cedido si no pasa nada, o al menos está negociando al Torrent, una operación que se está gestando. Sobre altas, bajas, movimientos, se le preguntaba esta mañana a Dick Reder. Estamos trabajando y estamos ocupados en ello y veremos lo que pasa en los próximos días. Al final tenemos tiempo hasta el día 31, pero estamos ocupados en ello porque ya hay jugadores que han salido. Bueno, pues balones fuera de Dick Reder, aunque yo os digo que desde el propio Club Deportivo Castellón nos confirman que Nikita y Jeremy son operaciones totalmente zanjadas. Ser Deportivos Castellón. Xavi Sidro. En lo deportivo, el Club Deportivo Castellón va a viajar mañana a Málaga, donde pondrá en juego, ya lo sabéis, el liderato del Grupo 1 de Primera Ref, del Grupo 2, perdón, de Primera Ref, en ese partido que se va a disputar el domingo a las 8 de la tarde. Partido importante para el Castellón ante el cuarto clasificado y candidato también al ascenso como es el Málaga. Un partido en el que el equipo andaluz se juega muchísimo más que el Castellón, porque obviamente una derrota lo podría casi que descartar ya, porque tendrían además el golaveraje particular perdido en esa pelea en la segunda vuelta por el primer puesto y por tanto por el ascenso directo. Un partido en un campazo donde la afición del Málaga va a jugarse un papel y que eso va a complicar obviamente las cosas para el Club Deportivo Castellón. Un Castellón que, recuerdo, fuera de casa no ha sido capaz de sumar ni en Ibiza ni en Córdoba, ni contra el segundo ni contra el tercero. Vamos a ver si es capaz de hacerlo contra el cuarto clasificado. Un Málaga que, eso sí, no ha ganado a ninguno de los 7 primeros clasificados en lo que va de liga. A domicilio perdió ante Castellón y Ceuta y firmó tablas con Ibiza, Intercity y Recreativo de Huelva. Por tanto, partido complicado que hay que intentar sacar adelante. Dick Reder. Lo primero, que jugar en Málaga siempre es un gran partido. Tienen un gran estadio, tienen una gran afición y son un club histórico. Al final hemos tenido 2 derrotas contra los equipos de arriba, pero en Ibiza hicimos un buen partido y podíamos haber ganado allí si hubiéramos convertido las ocasiones, y en Córdoba simplemente fueron mejores que nosotros y vamos allí simplemente con la intención de llevarnos los 3 puntos. Try to get the 3 points. Of course you played against everybody, but al final está claro que juegas contra todos los equipos, pero nunca sabes cómo van a poder jugar el siguiente partido contra ti. Nosotros sabemos a lo que queremos jugar y el estilo de juego que tenemos, y eso es lo más importante, y no creo que sea una desventaja haber jugado ya contra todos los equipos y que nos conozcan un poco más. Creo que hemos hecho una gran primera vuelta y, como dije la semana pasada, estoy orgulloso de la posición en la que estamos. I don't look at it like that. Todavía quedan muchos puntos. El Córdoba el año pasado hizo una gran primera vuelta y después perdió muchos puntos. El Recre en Huelva, después de que nosotros ganamos allí, no han perdido apenas puntos. Será una liga larga y no pienso que ganando allí queden descartados. En lo deportivo, Reder va a perder al centrocampista Julio Gracia por acumulación de amonestaciones. Por contra, recupera a Óscar Gil, una vez ha cumplido también ese castigo por acumulación de amarillas. Y pendiente está de la evolución de Calavera y de Cristian. El Málaga, bueno, pues veremos cómo afronta este partido. Desde luego en el Castellón hay algún que otro tocado. La plantilla está mejor. Esperamos que Cristian finalmente pueda viajar mañana por la mañana. Tendremos que tomar una decisión sobre Cala porque vuelve de la lesión del hombro, y Óscar vuelve de la suspensión del último partido. Así que perfecto. Todo ello para medirse al Málaga de un castellonense, de Pellicer, un tipo que está remando también para llevar al Málaga a lo más alto, que ya nos complicó la vida aquí en Castalia y que habla maravillas del Club Deportivo Castellón. Es un club que ha ido un propietario y tiene la idea muy clara.
Ha hecho sobre todo un proyecto, además de lo que tú has dicho en el sentido de estructura, de técnicos, de medios, de sabemos que viene de Estados Unidos, el tema del Big Data, de estadísticas, y firmaron un entrenador 4 años. Entonces, tienen muy claro y además están saliendo bien las cosas, pero esto al final son resultados, ¿no? Y yo creo que nosotros a partido con ellos, la diferencia de ellos a nosotros es que ellos están siendo muy, muy regulares, ¿no? Es un equipo sí que es muy ofensivo, pero vuelvo a repetir, está jugando, por eso lo que más le choca a uno desde fuera es la determinación, y que tiene a veces situaciones de posiciones de jugadores que a veces juega con 4 o 5 defensas y jugadores que juegan fuera de su posición y tienen determinación, y eso también es muy, muy importante, ¿no? Entonces es un reflejo de lo que está haciendo a nivel de puntuación, pero queda todo en la segunda vuelta. Desde luego, queda toda una segunda vuelta donde el Club Deportivo Castellón tiene que seguir, pues por el mismo camino, dando siempre el máximo esfuerzo para seguir sumando de 3 en 3. 3 puntos son los que se va a jugar en Málaga el Castellón, pero más va a ser lo que se juegue el equipo andaluz. Enrique Aparicio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Xavi, buenas tardes. Lo que está claro es que el Málaga tiene un partido para ver realmente el nivel en el que está, porque el otro día tocó fondo en Ceuta con esa derrota por 3-2 en el Alfonso Murube, y lo que está claro es que el Málaga ha dejado muchas dudas en la primera parte de la temporada, con buenos partidos, pero donde no se ha mostrado como el equipo consistente que se esperaba de él. A pesar de todo, está cuarto de la clasificación, pero está 10 puntos por debajo del Castellón, lo que quiere decir que el próximo domingo van a salir los malaguistas con la única intención de ganar, porque no cabe pensar otra cosa ante una afición que está completamente entregada, prácticamente llenando el campo partido tras partido, pero que su equipo en la mayoría de las ocasiones últimamente no está respondiendo. Así que a nivel deportivo te digo que Juanpe se ha lesionado a última hora, ya estamos hablando de 15 lesionados musculares durante la temporada para el conjunto blanquiazul, así que Juanpe no va a jugar. Kevin, que era otro de los lesionados, parece que se ha recuperado y es duda, aunque podría jugar algunos minutos. Ramón y Aitam son las bajas seguras por lesión, y por sanción Genaro, que cumplirá el último de los 4 partidos de sanción, y Nelson Monte, que vio la quinta amarilla el pasado fin de semana en Ceuta y por lo tanto no podrá jugar el encuentro. Si no se llena la Rosaleda, le va a faltar muy poquito, porque el Málaga apenas está haciendo promociones debido a la gran expectación que ha creado el equipo esta temporada, y sobre todo porque está respondiendo, y por lo tanto se espera una gran tarde de fútbol el próximo domingo a partir de las 8 de la tarde en la Rosaleda. Gracias, Enrique Aparicio, desde Málaga. Vamos a analizarlo todo con un amigo de esta casa, exfutbolista del Castellón. Charly Gracia, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Vaya partidazo tenemos en la Rosaleda, ¿eh? La verdad que sí, partido de superior categoría. Yo veo el partido en Primera Red y me duele ver a ambos clubes en esta categoría, pero bueno, es lo que hay, pero es partido de altura. Es evidente que se la juega más el Málaga, ¿no? Porque si pierde igual puede decir casi adiós a la primera posición. Sí, son 10 puntos con respecto al Castellón, si no me equivoco tiene 36, Castellón 46, y al final creo que si pierdes serán 13 puntos, que recuperarlos va a ser muy complicado. ¿Qué partido esperas? Yo considero que el Castellón es favorito, pese a jugar fuera de casa y frente al Málaga, pero creo que el Castellón fuera de casa, quitando Ibiza, que para mí, bueno, incluso a lo mejor mereció más. Fuera de casa es un equipo muy solvente, que como ha dicho el míster, pues a veces participa con línea de 4 o con línea de 5, y es un equipo muy fiable, con gente, con De Miguel arriba es una garantía del gol, y creo que son capaces de ganar sin ninguna duda. Charly, te pregunto por los 2 nombres propios del día, el de Nikita, el exjugador del Villarreal B, que nos confirman desde el club que está ya cerrado y va a llegar en propiedad para el Club Deportivo Castellón, y el de Jeremy de León, que ya está también zanjado el tema, nos lo confirman desde el Castellón, el domingo viaja a la capital de España, va a ser nuevo jugador del Real Madrid. Pues en cuanto a Nikita, creo que es un futbolista que le puede encajar muy bien a Castellón, lo conozco muy bien de la etapa del Villarreal, y es un muy buen jugador, que desborda, que tiene 1 contra 1, que tiene llegada, tiene buen centro. Creo que es un futbolista muy interesante para el Castellón y le va a dar mucho. Y en cuanto a Jeremy, pues bueno, al final lo que comenté el otro día en la radio contigo, creo que si el chico no quiere estar, se le ha propuesto renovar y considera él y su entorno no estar aquí, pues bueno, bienvenido, que tenga suerte, que si puede dejar algo de caja mejor, y
y la otra cosa mariposa que se dice. Y Charly, la última, el Castellón ha tanteado, pero ha sido imposible porque el Córdoba se ha descolgado pidiendo un pastizal a Cristian Carracedo, 28 años, titular indiscutible en el equipo andaluz. Desde luego, si hubieran podido traer a ese tipo de futbolistas, el Castellón estaría dando un paso de gigante en calidad brutal, pero claro, es que traer ese tipo de jugadores es muy complicado. Y más en un club como el Córdoba. Claro. El Córdoba también es un histórico, es un equipo con solera, que tiene que hacer las cosas muy bien también, y me consta y sé de ello. Y al final, evidentemente, si hubiera aterrizado aquí en Castellón, sería una gran incorporación, pero bueno, seguro que Ramón está trabajando en fichajes a futuro y seguro que encuentra algo interesante. Pues veremos lo que acaba llegando. De momento, Nikita ya es una buena incorporación. Charly, gracias, cuídate mucho, amigo. Un abrazo. Las 3:45, a vuelta de pausa, no dejamos el Club Deportivo Castellón porque vamos a hablar también del caso Castellnou. Uy, se ha colado una avispa en el coche. Rápido, abre la ventanilla. Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje. Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars. En Catering Mirabete creamos menús personalizados para eventos particulares y profesionales, empresas, centros educativos y ludotecas, entre muchos otros. Te ofrecemos una amplia oferta de platos para poner un toque de sabor a tu próximo evento. Catering Mirabete, más de 40 años cuidando tus celebraciones. Descubre más en cateringcastellón.es. ¿Sabes que en TS Audiovisuales hacen que cada boda sea un festival? Imagínate esto en tu día más especial. Luces que danzan al ritmo de vuestro amor, sonidos que narran cada suspiro y momentos que se te graban en la memoria para siempre. Suena como un sueño hecho realidad. Así es, en TS Audiovisuales crean experiencias para que fascine a tu público. Encuéntralos en tsaudiovisuales.com o llamando al 964 146 213. Sant Antona de Forcall 2024, 19, 20 i 21 de gener. Festa medieval del foc, Sant Antona de Forcall, bé d'interès cultural i festa d'interès turístic autonòmic. ¡T'esperem! Maestro Pizza viene fuerte este 2024. Este nuevo año disfruta de nuevas ofertas. Todas las rosquillas dulces o saladas a €1 por un tiempo limitado. Abierto todos los días de lunes a domingo. Maestro Pizza, el nuevo sabor en Castelló. Sabemos que la puesta de enero es dura, pero no pierdas la sonrisa. En Dental Plus ponemos a tu disposición un 20% de descuento en todos los tratamientos de la clínica. Encuéntralos en Insta como Clínica Dental Plus Castellón. Dental Plus Centros Dentales. Creamos sonrisas. Ser Deportivos Castellón. Xavi Sidro. Y antes de ir con el resto del fútbol provincial, ya sabéis que tenemos una cita en el juzgado a partir del día 6 de febrero, porque los accionistas de la empresa Castelló 2005, propietarios o expropietarios, mejor dicho, del Castellón entre 2005 y 2010, se van a sentar en el banquillo para juicio oral el próximo, como decía, 6 de febrero en la Ciudad de la Justicia de Castelló, acusados de un presunto expolio del club que alcanzaría los 6,6 millones de euros. Tras un largo y laborioso proceso de instrucción que ha durado más de 7 años, pues finalmente Sentimiento Albinegro ha logrado que los antiguos propietarios se sienten en el banquillo. Los principales acusados, el exconsejero delegado Antonio Blasco, el exgerente Miguel Ángel Ludeña y el máximo accionista del club, José Manuel García Osuna. Los días 6, 7, 9 y 13 de febrero va a ser la vista, va a ser cuando se lleva a cabo el juicio en la sección primera de la Audiencia Provincial de Castelló por ese presunto expolio. Por un delito societario cometido a través de facturas falsas, facturaciones por encima del precio del mercado o por servicios que directamente ni prestaron. Han sido acusadas 11 personas relacionadas con Castellnou y van a ser llamados a declarar un total de 38 testigos, además de los peritos. Entre los acusados por falseamiento o presunto falseamiento de las cuentas, pues aparecen, como os decía, Antonio Blasco, José Manuel García Osuna, Álvaro Rodríguez Gesles, José Laparra, ya fallecido, Miguel Ángel Ludeña, Jesús Jiménez, Fernando Miralles, Pedro Peñalver, Francisco Javier García Olivares, Ignacio Verdoy, Javier Tárraga y el exfutbolista Fernando Giner. El escrito de acusación de Fiscalía, que ha destapado, por cierto, el periódico El Mundo, relata que los acusados crearon una trama para lograr desviar 6,6 millones de euros hacia su propio patrimonio o el de terceras personas y entidades vinculadas, y todo ello con facturas falsas. Por ejemplo, se compró material y ropa deportiva que nunca llegó al club.
Se pagó por servicios no prestados. Se cobró por gestiones inmobiliarias, una actividad que está fuera del objeto social del Castellón. Se pagó por asesoramiento que no se llegó a prestar o por servicios que ya ofrecían otras empresas. Se pagaron facturas por servicios que no se debieron aceptar ya que no tenían la autorización de la Junta de Accionistas. Se efectuaron disposiciones directas de dinero del club a través de préstamos o emisiones de pagarés sin justificación y sin devolución por los destinatarios, que no guardaban además correlación con los gastos que aparecían en caja. Se pagaron impuestos en efectivo, a pesar de que el sistema tributario de España no permite hacerlo de esta manera. Se alteraron a la baja los ingresos en efectivo de las taquillas de los partidos, desactivando para ello varios tornos. Se hizo el uso inadecuado de la Fundación del Castellón para extraer fondos del club y se omitió de las cuentas anuales de la temporada 6, 7 y 8-9 toda referencia a las operaciones fraudulentas descritas, así como las operaciones vinculadas. Según Fiscalía, todas estas actuaciones llevaron al club a una situación de imposibilidad efectiva de pagar sus deudas, abocándolo a una situación real de concurso y al descenso de categoría a tercera división. Además, los impagos a Hacienda hicieron que las administraciones públicas cancelaran las subvenciones y convenios. Por todo ello, la Fiscalía pide para los acusados penas que suman 80 años de cárcel, 80 años y medio de cárcel, así como más de 7 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. Quien peor parado sale es Antonio Blasco, al que le piden 23 años y medio de prisión con 3,7 millones de euros. Le sigue Miguel Ángel Ludeña con una petición de pena de 13 años y medio y casi 1 millón de euros. Y a continuación aparecen García Osuna y Rodríguez Gesles, a los que se piden 10 años de prisión y cantidades cercanas a los 900.000 euros. Este es el trabajazo de Sentimiento Albinegro y esto es lo que va a juzgar el juzgado de Castellón el próximo o a partir del próximo 6 de febrero. Os lo contaremos en Ser Deportivos y además ya os digo yo que haremos algo especial con el caso Castellnou. Última pausa y vamos cerrando Ser Deportivos. Poville Ecologic. Somos una empresa del Baix Maestrat donde nos dedicamos a la producción sostenible y respetuosa con el medio ambiente de aceite virgen extra ecológico y productos gourmet, como las cremas de algarroba y caviar de aceite. Aceites ecológicos de alta calidad y premiados en Alemania y Comunidad Valenciana como los mejores aceites ecológicos virgen extra. Visita nuestra tienda online povilleecologics.com. ¿Sabes que en Tech Idiomas tus hijos pueden vivir una experiencia única que les cambiará la vida? Años académicos en Inglaterra, Canadá, Irlanda, Estados Unidos, Alemania y Francia. Entra en techidiomas.es, elige el destino que prefieras y aprende la cultura y el idioma del país que más te guste. Tenía muy claro que quería un estilo actual. No quería ponerme en reformas al cabo del tiempo. Por eso confié en Piscinas Interlagos. Porque no todas las piscinas son iguales. Piscinas Interlagos, Castellón. Nostra del grupo Aquí Wi-Fi, la solución para tus necesidades informáticas y tecnológicas. Nostra ayuda a tu empresa a mejorar tu conectividad, seguridad informática, centralita virtual o registros laborales. Todo en tecnología y servicios digitales. Nostra, tu empresa de confianza y flexible. Ser Deportivos Castellón. Xavi Sidro. Vamos con el resto del fútbol provincial. El Villarreal femenino mañana a las 12 va a visitar Sevilla, se va a medir al sexto clasificado. Recuerdo que las de Sara Monforte van 14ª, necesitan tratar de rascar algo para que no se le acerque el equipo que ya marca la zona de descenso. Lo van a hacer sin ver a Rico, sin la benicense, que ya contábamos durante la semana pasada que se marchaba del Villarreal y que por cierto ha sido anunciada como nuevo refuerzo para el AM Lleida, el equipo de Primera Federación que va a ser el destino de Vera Rico. Eso en lo que hace referencia a fútbol femenino. En fútbol masculino, el Villarreal B mañana a las 6:30 va a jugar en el campo del Español. Se marchan los chavales esta misma tarde y mañana se van a medir al cuarto clasificado. Necesitan mejorar porque están al borde del descenso. Miguel Álvarez. Bueno, estamos, pues eso, un poco no enfadados, sino expectante a ver chicos cómo le podemos hacer que entiendan lo de fútbol profesional, que lo entienden, pero hay que plasmarlo en el campo, porque no es normal hacer una primera parte tan buena y una segunda tan mala, ¿verdad? O sea, pero nosotros seguimos confiando en ellos. Lo que sí que es verdad que un poco esta semana
le hemos dicho que sobre todo a la hora de competir tenemos que hacer que no dar tanto a los contrarios, porque en esta categoría lo que tú le das, el contrario te lo coge porque tiene gente de mucho nivel, ¿no? Veremos si no le damos nada al Español. Además, en tercera ref y Liga Autonómica Nord, como siempre, como cada viernes y cada lunes, la información nos la acerca José Félix López. José Félix, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Xavi, buenas tardes. Jornada 17ª en tercera federación. 2 partidos destacan por encima de los demás. Burriana-Patacona, espada de Damocles. El Burriana podría entrar en zona de descenso directo si pierde contra el Patacona. Y el Elche Soneja con cambio de técnico. El Castellón ve desplazamiento complicado al Clariano y el Villarreal C lo tiene más fácil en Torrellano. Más difícil para el Roda en el Francisco Vilaplana de Ibi. Los horarios a las 4 del sábado, Rayo Ibense Roda, Elche Soneja. Para el domingo a las 11:30, Torrellano Villarreal C, 5 de la tarde, Ontenien Castellón B y Burriana Patacona. En cuanto a la Liga Comunitat Nord, prometedor Alcora Alqueríes en el Saltador, ambos conjuntos igualados a 20 puntos, el Onda debería puntuar en Ribarroja y puede pasar de todo en el Nou Jove Almasora. Los horarios para el sábado a las 4 Alcora Alqueríes, para el domingo a las 12 Ribarroja Onda, 4:30 de la tarde Uder Requena, 16:45 Nou Jove Almazora y cierra 7:30 Alboraya Alcudia. Gracias, José Félix López. Vamos con todo el polideportivo, que tenemos información interesante. Ford Vedat Mediterráneo patrocina la sección polideportivo. Un polideportivo que viene marcado por el ciclismo, porque este próximo domingo se disputa el Gran Premio Castellón Ruta de la Cerámica, su primera edición con 173,9 kilómetros. Salida el domingo en Castelló sobre la 1 del mediodía, antes a las 11:30 Fanson en el Parque Ribalta y final en Onda en el Museo del Tauley. Entre medio, pues la subida al Alto de la Coma, la subida al Alto de la Serra de Engarserán, el Collado de Ayodar y por supuesto ese final, esa rampa de 250 metros al 12%. Hablamos de una prueba categoría 1.1 internacional y que va a situar sin duda en el mapa a la provincia de Castellón. En la ciudad va a haber una salida neutralizada de 3 kilómetros, 19 equipos y ciclistas de renombre. Luego su paso por Cabanes, La Serra, Baidalba, San Joan de Moró, Alcora, el envase de Ribesalbes y ese final en Onda. 7 equipos World Tour presentes: UAE, Movistar, Cofidis, Jaico, Arkea, Astana y también AG2R. Valdrá la pena verlo, esperemos que el tiempo nos acompañe. Y del ciclismo al baloncesto, porque Amix va a recibir esta tarde a las 8:30 a Fuenlabrada, 17º contra 14º, duelo por tanto por la permanencia, importantísimo para el Amix de Orenga, que acumula 9 derrotas consecutivas. Un Amix que va a tener la baja de Tanor, pero que recupera, como decíamos, ya jugó el último partido a Hermansson y que va a contar también con su último fichaje, con Vini. El objetivo, empezar a ganar ya. Lo más importante para nosotros es que esta semana hemos tenido una semana tranquila, excepto Tanor, que sigue recuperándose de la lesión que teníamos, recuperado a todos los demás. Entonces hemos podido hacer una semana de entrenamientos normales, de intensidad alta y con un muy buen trabajo. Yo creo que estamos muy contentos de poder llegar al partido de la forma que llegamos. Es importante comenzar la segunda vuelta, es importante ganar en casa, es importante ganar porque llevamos una racha de 9 derrotas. Somos conscientes de que hemos tenido muchos problemas, pero ya se ha acabado. Ahora ya estamos todos, hay que empezar a ganar y el primer partido de Fuenlabrada va a ser muy difícil. Nosotros lo que queremos es romper esta racha que llevamos, que circunstancialmente nos hemos visto pues con mermados en la cantidad de dispositivos que teníamos para poder jugar. Y lo que queremos es hacer un buen partido en el que nos divirtamos, en el que divirtamos a la gente, en el que ganemos, en el que compitamos, en el que la intensidad y la concentración sean máxima durante los 40 minutos. Y sobre todo en el que se pueda ganar. En fútbol sala, el Playas mañana a las 6:15 va a jugar en Ceuta contra el quinto clasificado. Las chicas, las bisontas, lo van a hacer en Pamplona contra las séptimas clasificadas. En voleibol tenemos partidos en casa. Mediterráneo e Illa Grau reciben a Roquetes y a Sóller. Lo van a hacer mañana los dos a las 5 de la tarde. Por su parte, Grau Elite Cemento, las chicas de Superliga Femenina 2, lo van a hacer también mañana
a las 7 a domicilio en Cartagena. Y recuerdo que no hay jornadas de fin de semana en balonmano. Con todo ello llegamos a las 4 de la tarde. Mañana cita en Carrusel, ya lo sabéis, a partir de las 4:15 con ese partido entre el Villarreal y el Real Mallorca. El lunes volvemos con la mejor información. Veremos si con victorias, ojalá sí, que de todo el deporte provincial. Nos vamos marchando. Hasta luego, adiós. Ven a Forvedad Mediterráneo y llévate un Ford Kuga ST-Line híbrido enchufable por solo 229 euros al mes. Además, con 4 años de garantía y 2 mantenimientos incluidos. Aprovéchate de esta oferta exclusiva por liquidación de stock. Unidades totalmente nuevas. Consulta en cualquiera de nuestros centros. Pista de Silla en Catarroja, en Torrent, Almusafes junto a Factoría, Sagunto o Castellón, en Avenida Bailduxó 19. Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. La lluvia y la nieve están complicando muchísimo la circulación esta tarde de viernes. Está afectando ya a 5 carreteras principales. DGT Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes. En este momento la nieve afecta a 5 carreteras principales. Cortada en Guadalajara, la A2 en Alcolea del Pinar y en